Si ustedes ven, estas son las proyecciones que tenía la Sociedad Americana del Corazón hace unos años sobre la epidemia de falla cardíaca que se iba a afrontar. Si ustedes ven más o menos antes del año 2000, se proyectaba una incidencia de falla cardíaca muy alta. Y esta era la proyección. Y en aquel entonces la opinión era, bueno, aquí están exagerando, están siendo muy dramáticos, lo único que quieren es que el gobierno les dé plata al American Heart y a los cardiólogos para hacer investigación. Y sin embargo, cuando ustedes ven lo que realmente pasó, en realidad la epidemia fue mucho más marcada, es decir, fue una subestimación marcada de la verdadera epidemia. La verdadera epidemia es mucho peor de lo que se imaginó, es peor que la pesadilla de ese momento, ¿no? Entonces es realmente un problema de la sociedad, es un problema del clínico, es un problema del paciente, es un problema de la familia del paciente y es un problema para la economía. Si vemos las estadísticas, por ejemplo, de Estados Unidos, afecta a 3 millones de sujetos la falla cardíaca, solamente en Estados Unidos, y a 10% de mujeres y 5% de hombres mayores de 80 años de edad. Y como ustedes saben, hay dos tipos de falla cardíaca. Hay la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, esa es la clásica disfunción sistólica, y hay la falla cardíaca con fracción de eyección preservada, donde la fracción de eyección ventricular es normal, pero existe un síndrome claro de insuficiencia cardíaca congestiva. Y lo que sabemos es que más o menos están 50-50, pero las tasas, la incidencia de la falla cardíaca con fracción de eyección preservada y la hospitalización por falla cardíaca con fracción de eyección preservada, los americanos le dicen HFpEF por la P de preservada y a la otra le dicen HFrEF por la R de reducida. Esto va a ser muy difícil de traducir, mejor decimos HFpEF nomás, ya en adelante. Esta falla cardíaca con fracción de eyección preservada va aumentando a paso más avanzado que la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, de manera que ya en este momento es más del 50%, de hecho en pacientes con insuficiencia renal es más o menos 2/3 de todos los casos de falla cardíaca. Entonces esta es la epidemia, esta es la nueva epidemia. Y lo peor de todo es que es un problema clínico, está asociada a pobre sobrevida, a muy frecuentes hospitalizaciones y a una pobre calidad de vida. De modo que tenemos un problema serio aquí. Y lo peor de todo es que no tenemos tratamiento para este problema. Es decir, si ustedes miran las guías sea del American Heart o de la Sociedad Europea de Cardiología, tenemos más de 10 recomendaciones de clase 1A, es decir, consenso con evidencia, para manejar la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, y tenemos 0 recomendaciones de clase 1A para manejar la falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Y esto no es porque no han habido ensayos, no es por falta de interés, ni por falta de dinero, ni de ciencia. En realidad han habido cantidad de ensayos y mega estudios que han tratado de demostrar la eficacia de drogas que han funcionado en la otra variedad, en la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, inhibidores ECA, antagonistas de los receptores de angiotensina, espironolactona, beta bloqueantes, incluso nebivolol, que han fallado. Los estudios han fallado rotundamente y escandalosamente, incluso sildenafil o nebivolol, sea que ustedes ven a eventos o capacidad de ejercicio, hay una falla rotunda de todos los medicamentos que se esperaba que funcionen y que además habían funcionado en la otra variedad. Entonces esto nos enseña, esto no ha sido una pérdida de tiempo de ninguna manera, han sido estudios negativos, pero nos han enseñado una cosa, es que ahora sí sabemos lo que no sabemos, o sea, no conocemos esta enfermedad, no sabemos mucho, sabemos muy poco de esta enfermedad y necesitamos nuevas terapias, y para desarrollar nuevas terapias tenemos que basarnos en anomalías fisiopatológicas. No vamos a simplemente extrapolar el beneficio de la variedad de fracción de eyección reducida en la fracción de eyección preservada. Esta es una enfermedad diferente. Es una enfermedad que no conocemos, tanto que el nombre mismo es la falla cardíaca que no es la otra, ¿no? La falla cardíaca que tiene fracción de eyección preservada. O sea, no la otra, sino todo el resto. Eso solamente nos dice que no sabemos mucho de cuál es la causa de esta enfermedad. Al comienzo se le llamaba falla cardíaca diastólica porque había reportes, hubo un muy buen reporte en el New England hace, 15 años yo creo, donde se demostró que pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección preservada tenían disfunción diastólica, tenían ventrículos rígidos con un incremento de la presión telediastólica en el ventrículo. Ese fue el estudio de Mike Seil, y entonces se les llamaba falla cardíaca diastólica.
Después han habido estudios que no han reproducido necesariamente este hallazgo, por lo menos un estudio no lo ha reproducido, en una forma en una población un poquito más común y corriente de pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Esta población, si bien es cierto formalmente excluyó pacientes con enfermedad infiltrativa, es un poquito difícil realmente excluir pacientes con amiloidosis, por ejemplo. Y no se contaba con los métodos diagnósticos que tenemos hoy en día para diagnosticar la infiltración miocárdica. Entonces, todavía no sabemos hasta qué punto la disfunción diastólica causa la falla cardíaca de fracción de eyección preservada. Si el ventrículo está rígido, ¿cuáles son los determinantes de un ventrículo rígido? Bueno, ahora últimamente se habla mucho de la fibrosis miocárdica, la fibrosis no isquémica, digamos, del miocardio. Y aquí tenemos ya datos interesantes. Uno de ellos, aquí me faltó sí, aquí está. Tenemos estudios no invasivos en muestras clínicas. Son pacientes comunes y corrientes, añosos, obesos, algunos diabéticos, generalmente hipertensos, casi todos. Y tenemos dos estudios en los que se ha comparado la fibrosis difusa en pacientes sin falla cardíaca con fracción de eyección preservada y falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Y lo que se ve es que la enfermedad fibrótica por excelencia no es la falla cardíaca con fracción de eyección preservada, sino la falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Este es un estudio que hicimos nosotros en más o menos 150 pacientes. Este es otro estudio que se hizo en Corea, me parece, y el mensaje, miren ustedes, es idéntico. Los pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección preservada, sí hay una proporción que tienen niveles altos, pero es más o menos un cuarto de los pacientes, un 25% de los pacientes, quizá un tercio de los pacientes, pero no más. Y además los niveles de fibrosis, medidos con resonancia magnética, son mucho menores a los de fracción de eyección reducida. Este estudio, el estudio de Salman Mohammed, es un estudio ya en autopsias, pacientes que cadáveres en realidad, en los que se revisó la historia clínica y se les catalogó como controles, pacientes con falla cardíaca, fracción de eyección preservada y fracción de eyección reducida. Y nuevamente lo que ustedes ven es que, si bien es cierto hay un incremento en el grupo, solamente es un grupito pequeño de gente, más o menos. Este es el 75 percentil aquí, este es el 50 percentil. Entonces, más o menos en este caso fue la mitad de la gente con este síndrome que tuvo fibrosis aumentada. Por lo menos la mitad, si no es más de la mitad. Perdón, este es el 75 percentil, es decir, el 75% de los sujetos con falla cardíaca y fracción de eyección preservada están por debajo del límite superior normal, que es el 95 percentil, perdón, el 95 percentil del control. O sea, la mayoría de sujetos tuvieron fibrosis normal, pero un grupo pequeño, un 25%, tuvo fibrosis incrementada. Entonces, ahí no es pues un tema universal. La fibrosis me parece que no puede explicar el síndrome. Y en realidad, mientras más pensamos en este síndrome, y la gente discute, yo estoy convencido, y esto no es un consenso de ninguna manera, pero es una opinión, que hay que alejarse de un enfoque cardiocéntrico. O sea, ¿por qué hay que alejarse de un enfoque donde el corazón está en el centro de este síndrome? Primero, el estudio clásico que demostró la disfunción diastólica en este síndrome tuvo sus limitaciones y no necesariamente se ha reproducido. Segundo, se ven a diario pacientes con disfunción diastólica avanzada que no tienen insuficiencia cardíaca. Yo sí veo pacientes en la clínica o en el laboratorio de ecocardiografía que tienen disfunción diastólica avanzada y no tienen falla cardíaca. Es decir, que no es suficiente para causar el síndrome. Y finalmente, la tercera evidencia es que la única terapia que ha funcionado en este síndrome, que es la terapia con ejercicio, para mejorar los síntomas y el gasto cardíaco durante el ejercicio, para mejorar el consumo de oxígeno, no incrementó el gasto cardíaco durante el ejercicio, sino más bien mejoró la extracción de oxígeno en la utilización del gasto cardíaco en la periferia. O sea que lo que tenemos aquí es que el corazón realmente no debe estar al centro del problema. Lo que sabemos del síndrome es que está claramente asociado con disminución de la capacidad aeróbica, es decir, consistentemente en 4 estudios se ha demostrado que estos pacientes, si ustedes los ponen a hacer ejercicio y les miden el consumo de oxígeno en los gases, en el aire que respiran los pacientes, claramente no lo consumen, es decir, tienen una capacidad aeróbica disminuida. Y lo interesante es que, como les había dicho, cuando uno los pone en terapia de ejercicio, les hace un entrenamiento de 12 semanas, terapia progresiva,
y los vuelve a traer y les vuelve a medir la capacidad aeróbica, se ve que hay un incremento de la capacidad aeróbica, pero lo que se ve es que ese incremento no es porque el corazón esté bombeando más sangre, sino más bien porque la periferia está extrayendo más oxígeno. O sea, aquí hay una terapia, la única terapia que realmente funciona, que bueno, hay un par más que vamos a hablar, pero esta fue la primera terapia que funcionó. Y lo que hizo la terapia no fue mejorar el corazón, sino mejorar la periferia. Entonces, aquí tenemos indicaciones de que quizá el corazón no debe estar en el centro, sino más bien el síndrome se debe enfocar como un síndrome multisistémico donde hay una conspiración de anomalías. El corazón no está al centro, sino es una de esas anomalías, pero tenemos anomalías arteriales, anomalías renales, anomalías del sistema nervioso y anomalías del músculo esquelético. Y entonces vamos a discutir hoy predominantemente las anomalías vasculares. Una de las cosas más interesantes de este síndrome es que se asocia a rigidez arterial. Esto ya se demostró hace muchos años con resonancia magnética, donde se vio que los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada tienen aortas duras, rígidas, pero no solo eso, sino que a más rigidez aórtica, más disfunción, más discapacidad aeróbica. Es decir, hay una relación directa entre el consumo de oxígeno y la distensibilidad de la aorta dentro de esa población. Entonces, ahí no queda la cosa, porque en realidad, como hablábamos en la mañana, alguien preguntó, una cosa es la rigidez aórtica y otra cosa es la onda de pulso. ¿Qué pasa con las interacciones entre el ventrículo y las arterias? Entonces aquí me gustaría discutir un poco las interacciones que tiene el corazón con las arterias, porque esto es muy importante para esta enfermedad. Si ustedes ven, lo que hace el corazón es bombear sangre hacia la aorta de manera pulsátil. Y al hacer un bombeo pulsátil se encuentra con una impedancia, una imposición en contra de ese flujo que quiere generar el corazón, y eso está gobernado por las características biomecánicas del árbol arterial. Y no es solamente la aorta, es la periferia, las arterias musculares, las bifurcaciones y por supuesto la microvasculatura. Y cada uno de estos segmentos anatómicos impone un tipo especial de poscarga. La poscarga no es un número que va del 1 al 10 o del 1 al 100 o del 1 al 1000. La poscarga es compleja, es un conjunto de anomalías. Uno no puede cuantificar la poscarga con un número, eso es imposible. Pero lo que sí puede hacer es evaluar los componentes de la poscarga que ve el corazón. Y hay componente del tronco aórtico que se ve en la sístole temprana, hay un componente microvascular que es el que determina la resistencia, es decir, la presión arterial media, y luego hay este componente importante que es la magnitud de la onda refleja o de la onda de rebote. La onda de rebote es un fenómeno universal después de los... En realidad es universal, pero la onda de rebote que llega al corazón durante la sístole es un fenómeno universal después de los 30 años. O sea, cualquier persona en este cuarto que tiene más de 30 años, tenga la seguridad que usted tiene una onda de rebote prominente que viene de la periferia, la onda que manda el corazón rebota y regresa al corazón durante la sístole tardía e incrementa la sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo en sístole tardía, pero no en sístole temprana. Entonces aquí lo que tenemos es un fenómeno interesante de que, si bien es cierto hay vasos pequeños que dan resistencia vascular no pulsátil, está la aorta proximal que carga el corazón al comienzo de la sístole, la onda de rebote produce poscarga selectiva al final, en la segunda mitad o los 2/3 últimos de la sístole. Y eso es lo que hace tan especial a este tipo de poscarga, porque la onda de rebote gobierna lo que le decimos la secuencia de poscarga, es decir, temprana versus tardía en sístole. ¿Y por qué es importante? Yo les voy a demostrar en los siguientes 10 minutos que la poscarga de sístole tardía es importantísima para la insuficiencia cardíaca. Vamos a empezar con estudios animales experimentales. Aquí la cosa es clara, uno induce la anomalía, produce la anomalía y ve las consecuencias. O sea, aquí se demuestra la relación causa y efecto. Y en este estudio de Kobayashi, lo que hicieron los investigadores fue randomizar, alocar aleatoriamente a ratas en dos grupos. En un grupo sí es un ligamiento de la aorta en el arco, o sea, relativamente proximal, y esto produjo hipertensión severa, pero ustedes ven el pico de presión se produjo al comienzo de la sístole. Es una hipertensión severa con hipertensión sistólica temprana. Y al otro grupo se le hizo un ligamiento de la aorta distal, donde se produce una onda de rebote masiva que regresa al corazón en la sístole tardía y entonces se produce una
hipertensión severa, pero a diferencia de la primera, tiene el pico en la sístole tardía. Entonces tenemos la misma presión, miren ustedes, los dos grupos estos tuvieron la misma presión. Hicieron los investigadores operaciones sham, o sea, sin ligamiento, para descartar de plano que la operación tenga algún efecto. La operación como tal no tuvo ningún efecto, fue el ligamiento. Y ambos grupos de ligamiento tuvieron exactamente la misma presión durante la vida de estas ratas, pero si ustedes ven, la hipertrofia ventricular izquierda se desarrolló mucho más marcadamente en el grupo que tuvo el ligamiento descendente, que es el que indujo la onda de rebote. O sea que a la misma presión arterial, la hipertensión tardía o la sobrecarga en sístole tardía fue mucho más prominente para inducir hipertrofia ventricular izquierda, y aunque no les muestro aquí el slide, para fibrosis fue exactamente el mismo hallazgo. O sea, estas ratas tuvieron mucho más hipertrofia, mucho más fibrosis. Y esto nosotros lo probamos en el estudio. Dijimos, bueno, si se ve en rata la relación causa-efecto, vamos a ver si se ve en los humanos. Y estudiamos la población del estudio multiétnico de la aterosclerosis. Es una población grande de 6.000 pacientes que tuvo mediciones de resonancia magnética de masa ventricular izquierda. Y en esta población también medimos la onda de rebote usando tonometría arterial, y vimos que efectivamente la onda de rebote fue el componente más importante. Este es el coeficiente estandarizado de regresión, ese es el peso que tiene como predictor de la masa ventricular. Y ven que la onda de rebote, que aquí le ponemos PP, o sea de backward, o sea de rebote, es el predictor más importante de masa ventricular desde el punto de vista hemodinámico. No la presión arterial media, no la resistencia, no incluso el compliance arterial, sino la onda de rebote. Es decir, acá hay un efecto selectivo del tiempo, o sea, del momento en el que ocurre esa poscarga en sístole tardía. Similarmente, un grupo de Hashimoto y Westerhoff y otros vieron qué pasaba cuando se trata pacientes con terapia antihipertensiva. Y ven, ok, vamos a tratar pacientes y vamos a medir la masa ventricular antes y después de la terapia. Y uno espera que baje la masa ventricular, y efectivamente en general baja, pero hay una variabilidad en la disminución de esa masa ventricular. En muchos pacientes baja, en algunos sube un poco. Y lo interesante es que cuando uno mide el efecto en la onda de rebote, no está garantizado que la terapia antihipertensiva vaya a disminuir la onda de rebote. O sea, porque baje la presión no quiere decir que está bajando la onda de rebote. Son cosas distintas. Y incluso hay un pequeño porcentaje que tiene un incremento de la onda de rebote, paradójicamente, con terapia antihipertensiva. Y lo que se ve, sin embargo, es que a más diferencia, a más reducción de la onda de rebote con terapia, mayor regresión de la masa ventricular izquierda, independientemente del efecto de la presión. O sea, aquí tenemos más evidencia en humanos, ya no de un estudio transversal, sino un estudio longitudinal, que claramente demuestra que hay una relación, tal como se probó como causa-efecto en las ratas. El problema no es solamente hipertrofia ventricular izquierda, sino que la onda de rebote induce disfunción diastólica. Esto se ha probado nuevamente experimentalmente. Uno induce la anomalía y ve la consecuencia, causa-efecto. El doctor Thierry Guilibert hizo estos experimentos en perros. Yo conozco al doctor Guilibert porque fue mi mentor de doctorado, y yo sé que es un tipo muy cuidadoso, muy metódico, ¿no? Y estos experimentos en aquella época tuvo que construir su propio experimento. En realidad le tomó años, pero al finalmente lograr controlar el tiempo de la inflación de balones en la aorta proximal, entonces él nuevamente designó aleatoriamente, vamos a inflar un globito y vamos a subir la presión unos pocos milímetros de mercurio. Este no es una presión de 200, son unos pocos milímetros de mercurio, pero la voy a subir en sístole tardía para cargar al corazón en sístole tardía, o la voy a subir en sístole temprana. Y él hizo la randomización aleatoria, etcétera, y vio que cuando inflaba el globito en sístole tardía, son los triángulos, había mucho más prolongación del tiempo de relajación isovolumétrica del ventrículo, que es el estándar de oro de relajación diastólica. Es decir, a la misma presión arterial, la sobrecarga en sístole tardía, inducida experimentalmente, causó disfunción diastólica mucho más que la sobrecarga en sístole temprana para cualquier incremento de presión arterial. Nuevamente, nosotros evaluamos, si esto que se ve en animales experimentales, vamos a ver humanos. Entonces, obviamente en humanos uno no puede inflar globitos en la aorta, así nomás, pero sí podemos hacer observaciones. Y en este caso desarrollamos un método en el que podemos medir el estrés parietal en la sístole.
mediante técnicas de imágenes y además una tonometría arterial. Y hacemos una computación del estrés parietal, no en la sístole, al final de la sístole como se hace normalmente, sino a través de toda la sístole. Y podemos resolver esa secuencia de sobrecarga que sea en sístole temprana o tardía. Y lo que vimos aquí nuevamente es que el estrés miocárdico en sístole tardía fue el principal predictor de disfunción diastólica, es decir, esta es velocidad de relajación, en tanto que el estrés en sístole temprana más bien se correlacionó positivamente con la función diastólica. O sea que hay un mensaje claro de que es la secuencia de carga donde la sístole tardía incrementa el problema de hipertrofia y de disfunción diastólica. Bueno, si es así, entonces nosotros nos hicimos la pregunta, ¿qué pasa con la gente que tiene onda de rebote prominente? ¿Esa gente desarrolla o no falla cardíaca? Si esto es una relación causa-efecto, la gente que tiene onda de rebote desarrolla más falla cardíaca. Y este es el estudio que hicimos con el estudio MESA nuevamente. Estos sujetos tenían seguimiento a los 8 años de haberse hecho la tonometría arterial. Y vimos que cuando separamos la onda de presión en su componente que va hacia adelante y en el componente de onda de rebote que es en rojo, aquí podemos calcular una magnitud del rebote, que es simplemente el cociente entre la onda de rebote y la onda incidente o la onda que va hacia adelante. Mientras más grande es este número, quiere decir que hay más rebote de la onda. Y vimos que efectivamente, si uno divide en tertiles, hay un incremento proporcional entre el tertil 1, 2 y 3 del riesgo de falla cardíaca a medida que incrementa la magnitud de la onda de rebote. Pero lo más interesante fue que cuando comparamos la fuerza, es decir, la fuerza de la asociación entre magnitud de onda de rebote y el riesgo de falla cardíaca, comparamos con otros factores conocidos como obesidad, como edad cronológica, como género, como presión arterial sistólica diastólica, o incluso la información de las dos, de sistólica más diastólica, y vemos qué tan fuerte es la predicción. El factor más fuerte, de lejos, fue la magnitud de la onda de rebote, más fuerte que la obesidad, más fuerte que la diabetes, más fuerte que la presión arterial, como predictor de falla cardíaca. Tanto así que el editorialista Sanjeev Shah, que es un experto en falla cardíaca con fracción de eyección preservada, dijo, bueno, a esto hay que considerarlo ya una forma de estadio B. Cuando usted tiene magnitud de onda de rebote muy grande, esto es un estadio B porque es ya un riesgo preclínico de desarrollar falla cardíaca. También hace poco hemos evaluado simplemente el área bajo la curva de presión. Es un sistema un poco más simple y vemos que mientras más área en la curva de presión en sístole tardía, nuevamente tenemos aquí el mensaje del riesgo. Esto es interesante porque si uno ve la presión arterial pues nosotros medimos dos números, medimos la máxima, la sistólica y la diastólica, que es la mínima. Pero eso no nos da información de cómo está la secuencia de la poscarga. Pero si uno mide la onda de pulso con tonometría arterial y luego dice, ok, a cualquier nivel de presión yo voy a simplemente agarrar el área bajo la curva en el primer tertil de la sístole, segundo tertil de la sístole, tercer tercio de la sístole, no tertil, tercio, y vamos a hacer un índice que no tiene dimensiones, es un índice simplemente que es el tercer tercio dividido en los primeros 2 tercios, dividido por los primeros 2 tercios, es decir, ese número no depende de la presión arterial absoluta, ese depende plenamente y exclusivamente de la forma y de la secuencia de poscarga, ¿no? Porque acá uno podría poner 1000, 20 o cualquier número, pero en realidad el cálculo está saliendo solamente de la morfología de la onda. Entonces calculamos el índice de sobrecarga tardía, de hipertensión tardía, y la comparamos con el valor de presión arterial absoluta, es decir, lo que te dé el esfigmomanómetro, y vimos que para falla cardíaca el principal predictor fue la sobrecarga tardía. Es decir, si uno tenía sobrecarga tardía, que es estos dos grupos, tenía mucho más riesgo de desarrollar falla cardíaca. Por supuesto, dentro de ese grupo, si había hipertensión, además, el riesgo era más alto. Si no había sobrecarga tardía, el riesgo era más bajo. Y lo interesante es que si uno tenía solamente sobrecarga tardía sin hipertensión, este es su riesgo. Pero si uno tenía hipertensión solamente sin sobrecarga tardía, este es el riesgo. Y de hecho no hubo diferencia significativa con el grupo normotenso. Entonces, no es solamente la hipertensión es importantísima, por supuesto, para los accidentes cerebrovasculares, la falla renal. Yo no estoy hablando de esos eventos, estoy hablando de falla cardíaca solamente. Para la falla cardíaca, la hipertensión no es todo, sino en qué momento ocurre esa hipertensión, en qué momento ocurre esa sobrecarga. Eso es lo importante. Y la sístole tardía es el periodo vulnerable
digamos, de la sístole. Entonces la pregunta es, si nosotros tenemos sobrecarga sistólica tardía, que nosotros ya sabemos que representa un fuerte predictor de falla cardíaca en la población general, y además que los datos en animales sugieren un rol causa-efecto, la pregunta es, si la sobrecarga sistólica tardía causa remodelado, hipertrofia, fibrosis, disfunción diastólica, ¿podemos nosotros tratar la onda de rebote y obtener efectos beneficiosos? ¿No? Esa es la pregunta. Y de hecho nosotros tenemos drogas, ¿no?, que pueden bajar la poscarga y la onda de rebote específicamente. ¿Cuál sería un vasodilatador ideal para la falla cardíaca con fracción de eyección preservada? Entonces vamos a volver al síndrome con este preámbulo, digamos, de anomalías hemodinámicas. Tenemos un síndrome en el que hay intolerancia al ejercicio, pero las anomalías hemodinámicas, interacciones ventrículo-arteriales, tienen dos características: son arterias rígidas y además, no les he mostrado ese slide, pero se ha demostrado claramente que tienen onda de rebote incrementada. Y si sabemos que eso es malo, entonces decimos, me gustaría a mí una droga que reduzca la poscarga pulsátil. Interesantemente, estos pacientes no tienen anomalías de la resistencia. Su resistencia vascular, microvascular, presión, que es la que determina la presión arterial media, no está anormal, es perfectamente normal en reposo. Lo que tienen anormal es los fenómenos pulsátiles. Entonces, a mí me gustaría, para tratar a estos pacientes, si me pongo a pensar desde el punto de vista hemodinámico, una droga que reduzca la poscarga pulsátil, pero específicamente que reduzca el rebote de la onda, es decir, selectivamente que reduzca la poscarga en sístole tardía, pero no me gustaría que esta droga reduzca la resistencia vascular. ¿Por qué no? Porque estos pacientes tienden a hacer hipotensión por problemas de neuropatía, el mismo ventrículo rígido, y la presión de pulso elevada, tienen diastólicas bajas. Estos pacientes son muy propensos a hacer hipotensión. Entonces yo no quiero una droga que me reduzca mucho la resistencia vascular. Si estuviese haciendo mi lista para Papá Noel en Navidad para estos pacientes, esto es lo que yo le pediría. Estas tres características. Y existe esa droga. Lo más interesante es que existe esa droga. Son los nitratos orgánicos. La nitroglicerina produce una marcada disminución de la hipertensión sistólica tardía sin bajar la resistencia vascular periférica. O sea, baja la presión de pulso, pero baja esa sobrecarga en sístole tardía y no afecta la resistencia vascular. Entonces, parece ser una droga ideal. Desde mi punto de vista hemodinámico, y estoy consciente de que ese es digamos, una manera de ver las cosas un poco restringida, porque el problema es mucho más amplio, pero desde el punto de vista hemodinámico, los nitratos orgánicos tienen sentido en este síndrome. Y estamos haciendo nosotros un ensayo clínico comparando dinitrato de isosorbide con o sin hidralazina versus placebo con escalación de dosis, y en este caso el punto final es capacidad de ejercicio, masa ventricular medida por resonancia magnética y fibrosis. Y también estamos midiendo la calidad de vida. Es un estudio un poco en un tamaño moderado, digamos. Hay un estudio mucho más grande que es el estudio NIT, es el doble de grande más o menos en cuestión de población, que es multicéntrico, que también está evaluando el mononitrato de isosorbide por 6 semanas en un diseño crossover, o sea que se les da placebo o mononitrato de isosorbide o mononitrato seguido por placebo, pero es doble ciego. Todos los pacientes reciben ambos tratamientos y se está comparando el efecto en cada fase. Aquí el punto final es la actividad diaria y la capacidad del ejercicio y la calidad de vida. Yo creo que los resultados se van a presentar en el American Heart. Sospecho por el asunto de que ya se ha finalizado el enrolamiento y seguramente los resultados van a salir pronto. Si tenemos suerte podemos ver este estudio en noviembre, así que hay que estar atentos. Pero sí, a pesar de que hay mucho entusiasmo y nosotros mismos tenemos entusiasmo con los nitratos orgánicos, la pregunta es, ¿están limitados? Y sí, tienen limitaciones muy importantes. Una de las limitaciones más importantes es la tolerancia. Se conoce que los nitratos orgánicos a la larga van perdiendo su efecto por el problema de tolerancia. El segundo problema es que tienen efectos adversos, causan cefalea, causa mucha cefalea. En nuestro ensayo estamos viendo muchos casos de cefalea. Es doble ciego, pero claramente cuando el paciente regresa después de 2 días diciendo que me duele la cabeza y me está pulsando la cabeza, uno como que ya sabe en qué brazo está. Y hemos tenido muchos pacientes que han descontinuado el ensayo porque han tenido efectos adversos intolerables. Y la tercera limitación importante desde el punto de vista mecanístico es que los nitratos orgánicos liberan óxido nítrico de manera tónica. Es decir, no es preferencial en el ejercicio, liberan óxido nítrico sea o no que usted esté ejercitando o no. Entonces,
Y eso es un problema, porque en este síndrome la hemodinamia arterial en el ejercicio es importante. Hasta ahora solo hemos hablado de hemodinamia arterial en reposo, pero resulta que la hemodinamia arterial en el ejercicio es muy importante. Estos pacientes tienen una anomalía en la reserva vasodilatadora, es decir, cuando uno los pone en un treadmill o en una bicicleta, lo que se ve normalmente es que hay una disminución, hay una vasodilatación sistémica y la resistencia vascular disminuye, ¿no? Pero los pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección preservada, miren que no tienen esa reserva vasodilatadora, son incapaces de vasodilatar en respuesta al ejercicio. Eso es, a pesar de que tienen la resistencia en el reposo normal, como les había dicho, normal, cuando van al ejercicio no pueden disminuir esa resistencia. O sea, es una anomalía selectiva en ejercicio de la microvasculatura en cuestión de resistencia. Y eso es un hallazgo que se ha reproducido en muchos estudios. Entonces, cuando nosotros pensamos en qué significa que no dilaten durante el ejercicio, eso no solamente es un problema para el corazón. Nuevamente, lo que generalmente se dice es, ok, el corazón tiene mucha poscarga porque no hay vasodilatación durante el ejercicio, la presión está muy alta, pero ese no es todo el problema. El problema es que los vasos que se vasodilatan cuando uno hace ejercicio son los vasos locales del músculo esquelético. Como ustedes saben, hay un reflejo que se llama el metaborreflejo, el ergorreflejo, que produce vasoconstricción simpática en todo el organismo. Si uno se pone a correr, inmediatamente hay vasoconstricción simpática. Y el músculo localmente, el músculo que está trabajando, tiene que lisar, tiene que vencer esa vasoconstricción simpática. Eso es un proceso que se llama simpatolisis funcional, selectivamente en ese lecho vascular, para que la sangre entonces, como todo el resto está constriñido, hay constricción vascular, toda la sangre va a ir al lecho de baja resistencia, es decir, al músculo esquelético. Entonces, cuando uno no está viendo vasodilatación sistémica, uno puede inferir que no hay vasodilatación en el músculo que está ejercitándose. Y eso es un problema, porque ¿dónde es que se requiere el oxígeno? En el músculo. ¿Dónde es que se requiere la sangre oxigenada? En el músculo. Entonces, no importa que el corazón bombee 30 litros, si el organismo es incapaz de dirigir la sangre donde debe ir a través de esta vasodilatación en músculo, no va a poder haber capacidad aeróbica, porque la sangre oxigenada se va a ir al intestino y se va a regresar oxigenada. Por eso es que hay disminución de la capacidad aeróbica. Entonces, no es solamente un problema de poscarga, es un problema de utilización del gasto cardíaco en cuestión de distribución de flujo. Ese es un concepto importante. Entonces, vuelvo a mi lista de Navidad. ¿Qué querría para un paciente con falla cardíaca y fracción de eyección preservada? Entonces quiero algo que reduzca la poscarga pulsátil, que reduzca el rebote de la onda, la secuencia de poscarga. No quiero que reduzca la resistencia vascular sistémica en reposo, pero sí quiero que disminuya la resistencia vascular sistémica durante el ejercicio, porque eso va a mejorar la perfusión del músculo oxidativo y va a disminuir la poscarga del corazón. Este es el vasodilatador ideal para la falla cardíaca con fracción de eyección preservada desde el punto de vista hemodinámico. Y resulta que sí existe. Eso es lo más importante. Este agente existe, se llama nitrato inorgánico. Y existen, como ustedes saben, dos vías para la generación de óxido nítrico. El óxido nítrico, esto es lo que hemos estudiado todos en la Facultad de Medicina, es que se produce la L-arginina a través de la óxido nítrico sintetasa, y se produce óxido nítrico. Esta es la vía clásica, digamos. Pero existe otra vía que inicialmente se pensaba como una vía inerte, que está tomando mucha importancia y se sabe que es una fuente importante de óxido nítrico en el organismo, que es la vía del nitrato-nitrito óxido nítrico. Es una vía completamente independiente del endotelio, se basa en la ingestión de nitratos inorgánicos. El nitrato inorgánico está en los vegetales, está en la beterraga, y uno come los alimentos, come nitrato inorgánico y las bacterias de la boca lo reducen a nitrito inorgánico. Y el nitrito, ustedes se lo pasan y se absorbe y está circulando en la sangre. Y resulta que el nitrito es capaz de reducirse a óxido nítrico cuando hay hipoxia y acidosis, selectivamente cuando hay hipoxia y cuando hay acidosis. Y lo interesante es que la hipoxia y la acidosis inhiben la óxido nítrico sintetasa de la vía clásica. O sea, esta vía no funciona cuando hay hipoxia, en tanto que la vía del nitrato-nitrito se favorece más bien por la hipoxia, porque es la deoxihemoglobina y la deoximioglobina las que facilitan la reducción de nitrito a óxido nítrico. Entonces,
tenemos la vía clásica, que es altamente dependiente de oxígeno, y la vía nitrato-nitrito, que es altamente dependiente de hipoxia y de acidosis, que es exactamente lo que ocurre en el músculo, en el tejido del músculo que esté ejercitándose, sobre todo cuando no hay mucho flujo sanguíneo. Entonces, claro, desde el punto de vista fisiopatológico, esto es lo que debería funcionar. Entonces, nosotros sí tuvimos la hipótesis de que esto va a funcionar para mejorar la capacidad aeróbica en nuestros pacientes, y hicimos un ensayo randomizado que lo hemos publicado en enero en Circulation. Es un ensayo fase 2A, doble ciego, de tratamiento también de crossover, o sea que nosotros dimos una dosis de nitrato inorgánico de 13 milimoles versus no nitrato inorgánico. Se dio en forma de jugo concentrado de beterraga, y utilizamos como placebo un jugo que había sido depletado del nitrato, o sea, de otra manera idéntico. La única diferencia entre los dos jugos era que uno tenía nitrato y otro no. Ese fue el control. Y lo que vimos aquí fue muy interesante. O sea, nosotros, además de dar, por supuesto, la intervención, luego medimos la fisiología. Pusimos a los pacientes en una bicicleta supina, un CAR metabólico donde se mide el consumo de oxígeno, una máquina de ecocardiografía donde medíamos el gasto cardíaco continuamente, y teníamos aquí una serie de sensores hemodinámicos para medir la presión en la aorta y el flujo en la aorta para medir la postcarga que estaba afectando al ventrículo, tanto en reposo como en ejercicio. Es un aparato que nos medía presión arterial en cada latido. Entonces tuvimos una medición de toda la hemodinamia central, pero además de la hemodinamia periférica, porque usamos este aparato que se llama espectroscopía de infrarrojo, de casi infrarrojo en realidad, así se llama. Y esto lo que nos da es la oxigenación del músculo esquelético, que está más o menos 2 centímetros por debajo del sensor. Y lo pusimos en músculo esquelético que no se estaba ejercitando en el brazo, y además en músculo esquelético que sí se estaba ejercitando en la pierna. Y medíamos la oxigenación muscular. Entonces tuvimos un cuadro completo de la fisiología de ejercicio en nuestros pacientes. Y este es un ejemplo. Tenemos el consumo de oxígeno, la exhalación de CO2, la oxigenación de músculo y el gasto cardíaco, y además la tonometría que nos daba presión central. Y lo que vimos en este estudio fue que, como ustedes sospecharían en base a la bioquímica, los nitratos inorgánicos tuvieron un efecto de vasodilatación selectivo. O sea, la reserva de vasodilatación durante el ejercicio se incrementó. La resistencia vascular sistémica fue mucho más baja con los nitratos que con el placebo durante el ejercicio. Y esto condujo a que haya mayor gasto cardíaco, pero además, por supuesto, se incrementó el consumo de oxígeno medido con gases inhalados. O sea, un incremento de la capacidad aeróbica inducido por nitrato inorgánico. Y además, cuando nosotros medimos el índice de aumento, que es un índice de sobrecarga sistólica tardía, vimos que hubo una reducción marcada del índice de aumento. O sea que este agente cumplió con todas las características que nosotros deseábamos. Redujo la postcarga pulsátil, redujo el rebote de la onda, no tuvo ningún efecto sobre la resistencia vascular sistémica en reposo, e incrementó la vasodilatación hipóxica, es decir, durante el ejercicio, y cuando medimos la perfusión en el músculo había incrementado la perfusión del tejido muscular. O sea que tuvo realmente una combinación única de factores que fue, ideal, idónea para el síndrome. Y eso, desde ese punto de vista, nosotros estuvimos muy contentos, y yo creo que la comunidad de la gente que investiga este problema recibió muy bien estos hallazgos, porque además, a pesar de que los nitratos orgánicos nos interesan mucho, y como les digo, hay 2 estudios que tienen que salir este año, aquí tenemos adicional beneficio. No hay tolerancia, no hay efectos adversos, pero sobre todo tiene esa vasodilatación selectiva durante el ejercicio para mejorar la capacidad aeróbica. Y entonces, yo creo que ya vamos a iniciar un estudio de fase 2B basados en esos estudios. No tenemos confirmación yo creo que vamos a tener confirmación de fondos en 2 o 3 semanas. Estoy cruzando los dedos, pero el estudio ya está propuesto ser revisado. Este es un estudio donde proponemos comparar el nitrato de potasio. Nosotros tenemos una preparación de nitrato de potasio, lo vamos a comparar con con cloruro de potasio para eliminar el efecto del potasio que puede estar, afectando la medición, pero es básicamente un estudio de nitrato inorgánico versus placebo en falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Este es un ensayo clínico de fase 2B, multicéntrico, ya donde vamos a comparar placebo con nitrato de potasio, que es un nitrato inorgánico, en un ensayo crossover de 6 semanas,
y midiendo la capacidad aeróbica, la calidad de vida y además varios puntos mecanísticos, ya en este caso con resonancia magnética. ¿Y por qué la resonancia magnética? Porque además de los efectos hemodinámicos que les había comentado, lo que vimos en el ensayo piloto que publicamos en Circulation es que hubo una mejoría de la capacidad mitocondrial oxidativa. Esta es una curva de recuperamiento de los niveles de fosfocreatina en el músculo. Entonces, mientras más rápido se recupera, quiere decir que hay mejor capacidad oxidativa en la mitocondria. Y nosotros vimos una tendencia a un efecto en la capacidad oxidativa mitocondrial, y eso se sabe además de los nitratos, que tienen un efecto sobre la mitocondria. Entonces, el músculo esquelético es importante en la falla cardíaca, se sabe que está infiltrado de grasa, tiene disfunción mitocondrial, y si hay un efecto del nitrato inorgánico sobre el músculo esquelético, me parece que sería una gran cosa, además del efecto hemodinámico. Vamos a medir ya en este caso, en este nuevo estudio, la capacidad oxidativa con esta nueva técnica que ha desarrollado un colega de la universidad, donde se pueden medir ya los niveles de fosfocreatina en cada píxel, o sea, uno mapea ya el músculo, este es el músculo de la pierna, y ve en un paradigma ahí que hacen ejercicio dentro del magneto, le podemos medir no solamente el consumo de oxígeno y la capacidad mitocondrial, que es esto, sino también la perfusión. Entonces nosotros queremos demostrar que el nitrato inorgánico está mejorando la perfusión, y no solamente la perfusión, sino la distribución del flujo, porque si sabemos que es hipoxia y acidosis lo que produce vasodilatación, esperamos que el flujo se vaya exactamente a los pedazos de músculo, digamos, que están más activamente en cuestión de oxidación. Entonces, yo creo que promete esta vía. Yo tengo optimismo en esta vía realmente, pero por supuesto el síndrome es mucho más amplio, el síndrome es complejo. No solamente es una anomalía arterial del corazón, hay anomalías renales, hay anomalías del sistema nervioso autónomo, como habíamos discutido, hay anomalías mitocondriales ya del músculo esquelético, hay disfunción diafragmática, por supuesto que hay disfunción diastólica. Entonces es un síndrome complejo multisistémico. Lo interesante es, bueno, si es un síndrome sistémico, hay sustancias circulantes que están produciendo anomalías. Y este es un estudio muy interesante en ratas, que es un experimento de heterobiosis o parabiosis. ¿Qué significa esto? Si ustedes tienen dos ratas, una joven y una vieja, las operan y hacen que compartan la circulación. O sea, tienen un solo corazón y dos circulaciones, dos ratas viviendo y compartiendo una circulación. Se llama circulación heterobiótica. Y entonces uno puede hacer un experimento muy interesante, que es lo que hicieron estos investigadores, lo publicaron en Cell, donde mezclan o juntan una rata joven con una rata joven, una rata vieja con una rata vieja, o una rata joven con una rata vieja, ¿no? Y entonces lo que se ve es que cuando juntan la rata joven con la rata joven, los dos corazones son jóvenes, como uno esperaría. Cuando juntan la rata vieja con la rata vieja y las dejan que compartan la circulación unas cuantas semanas, el corazón va a ser de rata vieja. Las dos ratas son viejas, han compartido la circulación y los dos corazones son viejos. Lo interesante está que cuando juntan una rata joven con una rata vieja, los dos corazones son jóvenes, o más jóvenes por lo menos que la rata, y muy similares. O sea que un corazón viejo se puede rejuvenecer por sangre joven. Es un poco vampiresco el experimento, pero es totalmente, ahí está demostrado, esta es la referencia para cuando hable de vampiros. Entonces, hay algo en la sangre que media el envejecimiento cardíaco, el envejecimiento arterial. Entonces, nosotros hemos convencido a nuestros colegas de Bristol Myers, que son los que tienen el dinero y tienen mucho interés en encontrar nuevas terapias para falla cardíaca con fracción de eyección preservada, en hacer este estudio multicéntrico para identificar marcadores circulantes de fenotipos estructurales. O sea, vamos a hacer un estudio multicéntrico donde participa uno de los cardiólogos de Bristol Myers, que se llama Robert Frost, que es muy abierto y realmente muy buen científico, y reconoce la necesidad de digamos, hacer enfoques un poco fuera de la caja, como dicen allá, o sea, un poco atípicos. Le dice, bueno, vamos a hacer un estudio grande, vamos a hacer resonancia en todos los pacientes, vamos a medir biomarcadores circulantes, vamos a hacer tonometría, vamos a medirles todo, y además vamos a hacer proteomics del suero para ver qué proteínas, sin adivinar uno qué proteína puede estar involucrada, vamos a hacerlo sin hipótesis, se mide con proteomics, se mide todo, y a ver qué sale, ¿no? Es un poquito abierto, pero es que en realidad, como no sabemos mucho de la enfermedad, yo creo que es una estrategia que se justifica.
Bueno, para seguir ya casi en la fase final, no le quiero hablar solamente de nuestro trabajo, por supuesto hay mucha gente interesada en este síndrome, muchas estrategias. Hay estrategias de estimuladores de la guanilato ciclasa soluble, por ejemplo, hay Sócrates, hay Daleituno. Lo más prometedor que ya está en fase 3, o sea, por supuesto estos estudios de nitratos orgánicos e inorgánicos en fase 2A, vamos a hacer el 2B temprano, pero Paragon ya está en fase 3, el SCZ696, esta es la terapia que está más cerca de tener un resultado que vaya a tener aprobación de la FDA, etcétera, para terapia ya clínica, y en realidad es muy prometedor. Tienen el estudio Paramount, que es el piloto, digamos, donde se demostró claramente que este inhibidor de la neprilicina, que además de ser en realidad es una droga mixta, que es un antagonista del receptor de angiotensina, pero además inhibe la neprilicina, que es la que degrada péptidos natriuréticos, y cuando se comparó con valsartán en falla cardíaca con fracción de eyección preservada, se vio que disminuyó el volumen auricular izquierdo, mejoró la clase funcional y además mejoró los niveles de NT-proBNP, o sea que la presión de llenado había mejorado. Muy bien, ¿qué más hay en el horizonte? Es esta pregunta, la más importante. ¿Es una fisiopatología universal? Es decir, ¿la falla cardíaca es una sola enfermedad? ¿Esta falla cardíaca con fracción de eyección preservada es una enfermedad o es un síndrome donde se engloban muchas enfermedades? Y yo me suscribo a la visión de que esto es un síndrome, como explica Sanjeev Shah en este artículo, que es muy interesante. Este es un síndrome que tiene demasiado, es como una bolsa heterogénea de diferentes categorías de pacientes. Yo creo que sí hay por lo menos 2 o 3 grandes grupos que tienen fisiología diferente. No es un solo síndrome, pero hay otra escuela, de Paulus, que es un experto europeo en este síndrome, es el que es, digamos, uno de los más experimentados, ha estado investigando por mucho tiempo este síndrome, sabe mucho de este síndrome. Él dice, no, yo pienso que hay una fisiopatología que lo explica todo, y la fisiopatología es la inflamación subclínica, y además son las morbilidades, las comorbilidades de la falla cardíaca, las que están determinando esta inflamación, el apnea del sueño, la obesidad, otras. Inflamación, remodelamiento miocárdico. Interesante porque el 62%, 2 de cada 3 pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección preservada tienen apnea del sueño obstructiva, y además un 42% tiene obesidad. Entonces, si uno quiere bajar la inflamación, ok, ciertamente el apnea del sueño y la obesidad es asociada a inflamación. Nosotros hicimos un estudio para ver cuál de las dos es la que es responsable de inflamación. Es un ensayo randomizado donde comparamos pérdida de peso, terapia para apnea del sueño como monoterapia o la combinación de ambas, porque ese es el único diseño experimental que nos permite separar el uno del otro. Tenemos que dar individual y además darlas juntas para ver cuál de las dos es la que tiene el efecto. Y lo que se vio clarísimamente es que el apnea del sueño, la terapia con apnea del sueño no tuvo efecto en la inflamación. Fue la pérdida de peso, como sin CPAP, como sin terapia para apnea del sueño, la que redujo marcadamente los niveles de proteína C reactiva. Entonces, se puede hacer una terapia antiinflamatoria en este momento, que es la pérdida de peso. No la apnea del sueño, la pérdida de peso. Y ustedes no me van a creer que no existe un solo ensayo en el campo donde se haya probado la pérdida de peso para la falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Es algo extraño, pero no existe. Nosotros estamos tratando de convencer a la gente que tiene los dólares para que nos dejen hacer esto, pero es difícil de hacer, es difícil de aplicar al mundo real, pero yo creo que es un estudio que en algún momento se tiene que hacer. Pérdida de peso, me parece lógico tratar en pacientes que generalmente son obesos. Hay muchas más cosas en el horizonte, ensayos de fase 3, ya les había dicho del SCZ696. Hay estudios con dispositivos, hay estudios con estimulación carotídea, inervación renal, marcapasos para incrementar la frecuencia cardíaca durante el ejercicio. También hay un dispositivo interesante que es un globo que se pone quirúrgicamente alrededor de la aorta, que se puede hacer inflar, es como un balón de contrapulsación pero implantado quirúrgicamente con una cajita que lo infla y lo desinfla. Es interesante. Drogas, por supuesto, se está usando el nifedipino, se está usando la ranolacina, terapia antiinflamatoria, anakinra, suplementos dietéticos. Es decir, hay mucha investigación. Yo creo que algo de esto tiene que funcionar, y espero que en los siguientes 10 años tengamos que salir con alguna recomendación de clase 1A, ojalá, porque ahora tenemos 0. Muy bien, muchas gracias por su atención. Este es un slide donde tengo a mi equipo, nada de esto es individual, es un grupo de gente, y les agradezco muchísimo por la invitación y por su atención. Muchas gracias.